pero la mayoría de Juntos por el Cambio en realidad está allí para defender los intereses de los sectores de mayores recursos. Y hablando justamente de este cambio de paradigma quizás, ¿no? Igual lo loco es que en esta famosa sesión del Congreso donde se vota ahora, recientemente, esta reforma de la ley de impuesto a las ganancias, por ejemplo, Milei termina votando como ustedes. Así es. Bueno, y la izquierda, ¿no? Y la izquierda también, sí. Pero eso no es que deviene, como alguno quiso instalarlo, como deviene de un pacto, sino que deviene de una circunstancia que es que Milei dice que está en contra de todos los impuestos. Sí. Absolutamente en contra de todos los impuestos. La izquierda, es decir, la izquierda representada por Miriam Bregman, etcétera, sí, dice, bueno, nosotros lo hacemos en favor de los trabajadores. Y bueno, y nosotros también lo hacemos en favor de un segmento de los trabajadores que venían teniendo, digamos, esta carga que significaba pagar impuestos a las ganancias, que era mucho menor que la que heredamos del macrismo. Porque Macri casualmente en la campaña electoral había planteado que él iba a derogar el impuesto. A sacarla. Exactamente, sí, eliminarlo. Eliminarlo. Y no solo no lo eliminó, sino que cuando él toma el gobierno había 1 millón de trabajadores comprendidos en el impuesto a la ganancia, y cuando se va del gobierno había 2,5 millones de trabajadores. Nosotros lo habíamos bajado a 800.000, que son los que ahora definitivamente ya no van a pagar más. Queda un segmento muy pequeño de 90.000, pero que son CEOs de las empresas o gerentes. Ya no se va a llamar impuesto a las ganancias, sino que se va a llamar impuesto a los altos ingresos. Perfecto. Ya se elimina definitivamente la 4ª categoría del impuesto a las ganancias. Bueno, pero fue esto, una coincidencia desde distintos lugares ideológicos, claro, que dio como resultado que se derogara el impuesto a las ganancias. Sí. Y es un paso muy importante porque si bien son 800.000 trabajadores, hay que pensar que ese ingreso extra que van a tener como consecuencia de la derogación del impuesto a las ganancias, que oscila entre un 20 o un 30% de sus salarios, que son salarios relativamente elevados, van a ir al bolsillo y del bolsillo al consumo. Totalmente. Y en el consumo eso va a beneficiar a pequeñas y medianas empresas, a comerciantes, a los que trabajan en esos comercios como empleados. Y además esto viene acompañado de otra medida que es mucho más importante y progresista, que es la devolución del IVA. Claro. Porque eso beneficia a sectores aún de menores recursos que los que venían pagando impuestos a las ganancias. Totalmente. Eso beneficia a trabajadores que cobran menos de 700.000 pesos, a jubilados. ¿Qué es esto que estuvieron tratando de explicar, ¿no es cierto? Que se te va a reintegrar con un tope de hasta 18.000 pesos. Sí, pero no por grupo familiar. No por grupo familiar. Sino por persona. O exacto, sea, que si en el grupo familiar, suponete, trabaja el marido y la mujer, cada uno de ellos tiene su tarjeta de débito, sí, o cuenta DNI, porque también a través de la cuenta DNI podés hacerlo, se duplica el beneficio. En vez de 18.000 pesos van a ser 36.000 pesos. Totalmente. Por grupo familiar. Exactamente. Bueno, acá estábamos viendo, ¿no?, algunos de los apoyos a esta media sanción en diputados de quienes habían apoyado esta reforma de la ley de impuesto a las ganancias. Bueno, ¿y por qué esto de dar la nota, no? ¿Qué sentiste? O sea, ¿ya lo veías venir que la oposición iba a votar en contra? O sea, ¿qué pensaste? A ver, era natural que ocurriera. En primer lugar porque Juntos por el Cambio, y no todos Juntos por el Cambio, ayer también se le quebró la sesión, pero la mayoría de Juntos por el Cambio en realidad está allí para defender los intereses de los sectores de mayores recursos. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando nosotros propusimos, y al final logramos después de un año muy fatigoso en ese sentido, el famoso aporte a las grandes fortunas. Vos recordás que fue un debate que duró mucho tiempo, el famoso tema del aporte a las grandes fortunas, etcétera. Bueno, Juntos por el Cambio votó en contra. Ese aporte, que además lo reclamamos en plena pandemia, era un aporte solidario de quienes tenían más. No solamente... Tal cual. Tal cual. El detalle de que fue en un momento crítico también. Pero claro. Pero bueno, hubo mucha resistencia.